Senador Ernesto Cordero, un gusto tenerlo en León y aprovechando la visita para platicar. Entra la política del país en una nueva dinámica. Parece que esta quiebra aparente o esta terminación del empuje que traía el Pacto por México puede devolver la iniciativa a las cámaras, que es algo que usted había venido peleando. Te diría que la Cámara de Senadores nunca perdió la iniciativa. Nosotros, bien lo mencionas, luchamos porque el Pacto por México no suplantara el Congreso. Y mira, yo creo que el Pacto por México dejó de funcionar y de dar frutos desde hace varios meses. Probablemente no nos habíamos dado cuenta. Pero la reforma política se presentó por fuera del pacto. La reforma energética se presentó por fuera del pacto. Las negociaciones de la reforma política y la energética desde hace meses se están llevando en las cámaras como debe de ser, en el Senado de la República, de manera transparente, con argumentos, con debate y como debe ser la vía parlamentaria. Entonces, mira, yo te diría que esta formalización de que el pacto pasó a mejor vida, pues es únicamente la formalización. Hace ya varios meses, afortunadamente, que el pacto dejó de meter esa presión que tanto desgastó a los partidos políticos y al Congreso. Teníamos la sensación de que se estaban negociando acuerdos y favores entre una cúpula partidista y el gobierno federal y no se estaban representando los intereses sociales en reformas estratégicas como la política o la energética. Podemos pensar que esto va a volver a la cancha de los ciudadanos, que son intereses de los ciudadanos que puedan estar representados en los cambios que se vienen en estos dos ámbitos. Mira, tienes razón, una de las perversiones del Pacto por México era precisamente eso, que en una mesa muy chiquita, con la burocracia de los partidos, se tomaran acuerdos que afectaban a millones de mexicanos y bueno, no se debatían realmente las cosas. Con el tema de la reforma política y la energética, por eso es importante que desde el principio estas dos reformas se debatieron y se están discutiendo en el Senado de una manera mucho más amplia y mucho más transparente, y al final de cuentas con los que tienen esta responsabilidad, que son los representantes populares, de hacer esta discusión. De manera que yo creo que, mira, el pacto cumplió con plantear una agenda legislativa, pero hasta ahí debió de haber llegado. Cuando pretendió suplantar al Congreso es cuando se desgastó, cuando desgastó la vida interna de los partidos, cuando ya fue un costo político. Entonces yo te diría que está muy bien que la discusión sea en el Senado de la República, que sea en la Cámara de Diputados. Así se hacen todas las democracias del mundo y qué bueno que en México vuelva a ser así. La sensación de que puede haber una moneda de cambio entre la reforma política que quiere Acción Nacional y la reforma energética que quiere Peña Nieto, o al revés incluso, ¿cómo nos la quitamos? Yo diría dos cosas. Primero, la reforma energética que estamos negociando y platicando es la del PAN, no es la de Peña. La reforma de Peña planteaba regresar la Constitución a 1939. Lo que nosotros estamos defendiendo y lo que está sobre la mesa es una modificación constitucional de avanzada que actualice el marco constitucional en México para que el sector energético tenga implicaciones en la competitividad del país, genere empleos, atraiga inversión. Y lo segundo te diría, nosotros no planteamos la reforma política como una moneda de cambio, planteamos la reforma política como una necesidad para tener una reforma energética exitosa. Dado que la reforma energética plantea la participación, sin ninguna ambigüedad, la participación privada en el sector energético en absolutamente todos los puntos de la cadena del sector, pues es necesario que esa participación privada sea normada con absoluta transparencia, con rendición de cuentas, que no se genere ni un solo espacio a la opacidad y a la corrupción que este tipo de contratos pudiera traer, como ha sucedido en otros países. Entonces esta reforma política lo que trae es también, dentro de muchas otras cosas, trae esquemas de lucha contra la corrupción mucho más eficaces que los que tenemos ahora. Trae, por ejemplo, la autonomía de la PGR, y dentro de esta autonomía de la PGR una fiscalía especial que luche contra la corrupción, que no dependa del presidente de la República, que en ninguna instancia, que sea una procuración de justicia autónoma que responda al Estado mexicano y a la gente. El problema, hablando de la reforma política, del uso del dinero en las elecciones, que sin duda marcó la pasada elección, ¿se va a controlar de alguna manera? Sí, con sanciones ejemplares como la posibilidad de la nulidad, llegando hasta la nulidad de la elección. Dicen los consejeros del IFE que eso puede generar incertidumbre. Bueno, pues hacer trampa siempre genera incertidumbre. Yo creo que es muy pertinente. Evidentemente hay que tener matices, ¿no? Pero aquel que claramente hizo trampa y violó los topes de campaña, pues debe ser sancionado ejemplarmente. Y que más que perder, pues ahora sí que una elección que ganó a la mala. Yendo a otro tema, el tema del partido. Usted ya abrió sus cartas, va por la dirigencia nacional.
también tenemos la sensación, los que nos dedicamos a analizar el país y la política, de que la mayor fortaleza de Madero en los últimos meses y prácticamente en el último año fue su acuerdo con Peña Nieto, fue precisamente el Pacto por México. ¿Abre otras posibilidades el hecho de que otra vez la cancha se haya puesto pareja? Yo te diría que la cancha debe estar pareja, no estoy seguro que esté pareja, pero debe estar pareja. Por primera vez se abre la elección a toda la militancia. Somos cerca de 220,000 militantes. Es la primera vez. Y es la primera vez que un presidente en estas condiciones se quiere reelegir. Un presidente en estas condiciones tiene muchas ventajas, empezando por el uso del padrón. Nosotros no tenemos manera de localizar a los panistas, de dirigirnos directamente con ellos, de platicar con ellos. Madero sí tiene esa posibilidad. Y es la primera vez, porque muchos han mencionado que antes ha habido otras reelecciones y no había habido tanta incertidumbre al respecto. Lo que pasa es que antes no estaban abiertas a toda la militancia. Ahora sí. Entonces Madero sí tiene una ventaja. Lo que va a hacer que esté parejo no la cancha es la convicción democrática de Madero de renunciar lo más pronto posible y no seguir sacando ventaja del puesto que ocupa en este momento. ¿No ven un peligro en la posible injerencia, por ejemplo, los gobernadores en los estados donde gobierna el PRI en una elección abierta? Mira, mucho se ha mencionado que tiene que ver con estas dos visiones del PAN. Una visión que es la que encabeza la dirigencia actual, muy cercana al poder, muy cercana al gobierno, y otra visión que es la que, en la que concurrimos muchos, de un partido digno, un partido de pie, un partido independiente, como siempre ha sido el PAN, con una agenda muy propia de libertad, una lucha de luchas políticas, de libertad económica que siempre hemos planteado, y orgulloso de los logros que tenemos. Entonces, en esta visión de que tiene el presidente Madero de un partido cercano al poder, pues se generan suspicacias de que al gobierno y al PRI pues le conviene mejor tener un PAN que sea un partido satélite al PRI y que lo van a ayudar y que lo van a impulsar. Esas suspicacias existen. Yo te diría que a mí no me preocupan. Yo creo en la militancia del Partido Acción Nacional. Es una militancia de convicción, es una militancia honorable, es una militancia que va a decidir democráticamente qué es lo que más le conviene al partido y qué es lo que más le conviene al país. En esta etapa previa todavía de escarceos políticos, aún no se convoca a la elección para la nueva dirigencia nacional, observamos muchas descalificaciones en todos los sentidos, los moches, etcétera, pero pocas ideas de a dónde quieren llevar al Partido Acción Nacional en este momento, en esta coyuntura, siendo oposición después de haber gobernado. Desde luego, yo creo que eso empezará a plantearse con mucho mayor claridad conforme empiece la campaña. Yo te diría que el proyecto que estamos construyendo pues es precisamente eso, un partido que retome las ideas originales del PAN, las actualice y las ponga para adelante. El PAN sigue luchando por todo aquello por lo que luchamos desde el principio, que es un humanismo político, que es el bien común, que es una economía social de mercado, donde la iniciativa privada sea la que genera los empleos, donde haya libertad económica, donde todo el mundo tenga las mismas oportunidades para salir adelante con su propio esfuerzo, tengamos una política social humana, una política social que le ponga la cancha pareja a todos. No hay que refundar documentos, no hay que poner al día al PAN. ¿Tú eres un estudioso? Yo te diría que los documentos de ideas y de principios y de plataforma del Partido Acción Nacional pues son bastante actualizados, se actualizaron pues no hace más de 6 años, entonces yo creo que siguen teniendo una fortaleza. ¿Estaban en el poder? ¿Siguen funcionando? Sí, desde luego que siguen funcionando, y mira, fue donde se introduce este concepto del desarrollo humano sustentable, que es probablemente uno de los conceptos más modernos que yo haya leído en la plataforma de cualquier partido político, el que las personas tengan las mismas oportunidades de salir adelante con su propio esfuerzo y que aparte toda esta política pública sea sustentable en el futuro, que esta generación no se apropie de las generaciones futuras depredando o generando políticas que no van a ser sustentables en el tiempo. Por eso lo importante de estas dos reformas. Una última cuestión. ¿Hay posibilidades de que se presenten coaliciones, alianzas, acuerdos entre quienes se están oponiendo de alguna manera a Madero? Hablo de Juan Manuel Oliva, hablo de Josefina Vázquez Mota, de Ernesto Cordero. Mira, yo creo que sí, sobre todo porque en estos dos proyectos de partido, el PAN satélite del PRI y el PAN digno, el PAN de pie, yo creo que concurrimos, como lo mencionas, Oliva, Josefina y tu servidor y muchos otros más, afortunadamente. Entonces yo creo que al menos en esa visión de partido que queremos, estamos de acuerdo, concurrimos y tenemos más coincidencias que diferencias. Ernesto, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Sí, senador Ernesto Cordero, yo regreso.